Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes aquí en San José de los Campos, Sao Paulo, Brasil. Muito boa noite, amados irmãos e amigos presentes aqui em São José dos Campos, São Paulo, Brasil. Es una bendición grande para mí estar con ustedes en esta noche. É para mim uma bênção grande estar com vocês nessa noite. Para esta noche Para esta noite, leemos en Ageo capítulo 2, verso 1 al 9. veremos em Ageu, capítulo 2, do verso 1 ao 9. Donde nos dice: Onde nos diz: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: no sétimo mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el resto del pueblo, diciendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? Quem há entre vós, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Não é esta como nada aos vossos olhos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz Jeová, e esforça-te, Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz Jeová, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz Jeová dos exércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Porque assim diz Jeová dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz Jeová dos exércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse Jeová dos exércitos. La gloria primera de esta casa, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. A última glória dessa casa será maior do que a primeira, diz Jeová dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz Jeová
dos exércitos. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra y nos permita entenderla. e permita-nos entender Nos abra las escrituras e nos abra as escrituras y el alma e a alma para entender. para entender. En el nombre del Señor Jesucristo. No nome do Senhor Amém. Jesus Cristo. Amém. Nuestro tema es Nosso tema é la gloria postrera de la casa de a Dios. última glória da casa de Deus. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem se sentar e manter a bondade. Esta casa, este templo del cual habla aquí, Esta casa, este templo do qual fala aqui, es el templo del pueblo hebreo, do povo hebreu, el cual fue destruido o qual foi destruído cuando el pueblo hebreo fue llevado cautivo a Babilonia. quando o povo hebreu foi escravizado na Babilônia. Pero luego de 70 años, Mas após 70 anos, conforme a la profecía conforme a profecia que Dios dio por medio del profeta Jeremías, que Deus deu através do profeta Jeremias, el pueblo hebreo regresaría del cautiverio babilónico. da escravidão babilônica. Cuando el profeta Daniel, estando en Egipto, Quando o profeta Daniel, estando no Egito, estuvo leyendo la profecía de los 70 años esteve lendo a profecia dos 70 anos de cautiverio del pueblo hebreo en Egipto, de escravidão do povo hebreu no Egito, encontró encontrou que ya estaban por el año 68 já estava no ano 68 del cautiverio da escravidão y solamente faltaban 2 años e somente faltavam 2 anos para completarse los 70 años de cautiverio de escravidão y luego regresarían a la tierra de Israel los hebreos. Y ahora, ya aquí, en el libro del profeta Ageo, como del profeta Zacarías y del profeta Habacuc, encontramos que ya habían regresado del cautiverio babilónico da escravidão babilônica y ya ellos tenían que restaurar el templo e restaurar o templo y todo el pueblo e todo o povo restauraría las ciudades también, também restaurariam, porque Dios había restaurado porque Deus restaurara el pueblo hebreo o povo hebreu a su tierra, los había traído de regreso a su tierra. Todos los que regresaron a la tierra de Israel estaban siendo restaurados a su tierra, o sea, volviendo a su lugar de origen. ao seu lugar de origem. Ahora Agora, encontramos que la casa de Dios también tenía que ser restaurada, o sea, el templo. Y en aquellos días, algunas personas pensaban, no es todavía el tiempo para la restauración de la casa de Dios. Pero Dios dijo, por medio del profeta Ageo, que sí, ese era el tiempo para la restauración de la casa de Dios y que Dios estaría con ellos y que no tuvieran temor. Por lo tanto, todos los que trabajaron en la obra de restauración del templo de Dios estaban en la perfecta voluntad de Dios estavam na perfeita vontade de Deus, y tenían la bendición de Dios. tinham a bênção de Deus. Por lo tanto, Portanto, Dios estaba con ellos. Deus estava com eles. Dios estaba en medio del pueblo hebreo Deus estava entre o povo, en esa obra de la restauración na restauração del templo de Dios. do templo de Deus. Porque el templo de Dios O templo de Deus es el lugar é o lugar de morada de Dios. morada de Deus. Cuando el profeta Moisés Quando o profeta Moisés dedicó el tabernáculo a Dios, dedicou o tabernáculo a Dios entró en la columna de nube, na coluna de nuvem, en esa luz, nessa luz, entró a ese tabernáculo entrou nesse tabernáculo, y pasó al lugar santísimo passou o lugar
y se colocó sobre el propiciatorio en medio de los dos querubines de oro. Ese propiciatorio estaba sobre el arca del pacto, era la tapa del arca del pacto, era de oro puro, juntamente con los dos querubines de oro, porque el oro representa la divinidad, representa a Dios, y Dios estaba sobre el propiciatorio en medio de los dos querubines de oro. Allí estaba la gloria de Dios, y desde allí le hablaba Dios al profeta Moisés todas las cosas que Dios quería que Moisés le hablara al pueblo hebreo. En el Éxodo capítulo 25, verso 21 en adelante dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, no meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. El propósito de un tabernáculo, de un templo para Dios, O propósito de tabernáculo, de templo para Deus, es para Dios morar en él é para Deus morar nele y manifestarse en él, e se manifestar nele, y desde ahí e desde aí hablarle a su pueblo. falar ao seu povo. Luego encontramos A seguir encontramos cuando en el tiempo de Salomón, quando no templo de Salomão, el rey Salomón construyó un templo, o rei Salomão construiu templo, y cuando lo dedicó a Dios, e quando o dedicou a Deus, Dios entró a ese templo entrou nesse templo y habitó en el lugar santísimo, e habitou no lugar santíssimo, y allí estaba e ali está la gloria de Dios. a glória de Deus, En la misma forma en que entró la gloria de Dios al tabernáculo que Moisés construyó y dedicó a Dios, así también entró al templo que construyó el rey Salomón. Y ahora encontramos que aquel templo que construyó Salomón había sido destruido y ahora tenía que ser restaurado el templo en medio del pueblo hebreo. Al regresar el pueblo hebreo del cautiverio, para Dios morar en ese templo que sería restaurado. Y ahora encontramos que después que Cristo murió, en el año 70 de la era cristiana, el templo que estaba en Jerusalén fue destruido y más adelante fue construido otro templo, pero no un templo como el que Salomón construyó, sino un templo gentil de la religión que no era de los hebreos. Ese templo que está allí construido se llama la mezquita de Omar. Y ahora el pueblo hebreo no tiene un templo en Jerusalén. Tiene muchas sinagogas en toda la tierra de Israel y en todos los países, pero no tiene un templo como el que tuvieron en el tiempo de Salomón y como este templo que sería restaurado. Y ahora encontramos que el pueblo hebreo está esperando tener un templo para Dios. Pero ahora encontramos que este templo que sería restaurado en los días del profeta Ageo
tendría a Dios en medio de ellos y la gloria de Dios, por consiguiente, estaría allí manifestada y la misericordia de Dios sería extendida desde ese lugar para el pueblo hebreo. El pueblo hebreo necesitaba ese templo allá en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué es tan importante un templo en medio del pueblo hebreo en el Antiguo Testamento? Porque es el lugar de morada de Dios. Y es el lugar donde se lleva a cabo el sacrificio por el pecado. El sacrificio del macho cabrío de la expiación. Y la sangre de ese sacrificio es colocada en una vasija y llevada por el sumo sacerdote al lugar santísimo. Y el sumo sacerdote moja con su dedo en la sangre y esparce sobre el propiciatorio 7 veces. Y todas las personas que en ese día se han arrepentido de sus pecados y han pedido perdón a Dios por haber pecado contra Dios, esas personas afligidas en sus almas por haber pecado contra Dios son perdonadas y son cubiertas con la sangre de la expiación y por consiguiente tienen derecho a continuar viviendo por un año más. Así estaba establecido en el Antiguo Testamento y cada año tenían que efectuar ese sacrificio por el pecado. ¿Por qué lo tenían que hacer cada año? Porque los animales no tienen alma y por consiguiente la sangre de un animal no es perfecta. El espíritu del animal no puede venir a la persona. Aquellos sacrificios eran figura del sacrificio de Jesucristo, nuestro Salvador. El sacrificio perfecto que sería realizado por el Mesías y el Espíritu Santo que estaba en él regresaría a todos los creyentes en Cristo que arrepentidos de sus pecados recibirían a Cristo como su Salvador, afligidos por haber pecado contra Dios y pedirían perdón a Dios, serían perdonados, serían lavados con la sangre de Cristo, serían bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, pues Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ahora esas personas que creerían serían bautizadas y Cristo los bautizaría con Espíritu Santo y fuego. El Espíritu de Cristo, el Cordero Pascual y el macho cabrío de la expiación, el cual es Cristo, vendría el Espíritu de Cristo al creyente y produciría el nuevo nacimiento. Por eso Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también dijo: yo no lo conocía, pero el que me mandó a bautizar me dijo: sobre aquel que tú veas el Espíritu Santo descender en forma de paloma y permanecer sobre él, ese es él. Y yo le vi y he dado testimonio que ese es él. Ese es el que vendrá después de mí. Él les bautizará
con Espíritu Santo y fuego. Espírito Santo e fogo. Ninguna otra persona Nenhuma outra lo puede bautizar a usted o a mí pode batizar con Espíritu Santo y fuego, excepto el Señor Jesucristo. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Se requiere recibir a Cristo como nuestro Salvador, ser bautizados en agua en su nombre, y Cristo nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, y así entramos al reino de Dios, porque obtenemos el nuevo nacimiento. Así hemos nacido del agua y del Espíritu, y hemos entrado al reino de Dios, y formamos parte del nuevo templo, el templo del Nuevo Testamento, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora ya no se necesita, en medio del pueblo hebreo, un templo terrenal de 4 paredes, pero aquel templo que construyó Salomón, y este templo que fue restaurado en los días de Ageo y de Zacarías, es figura del nuevo templo que Dios tendría en el Nuevo Testamento. Y ese templo y todos los que forman parte de ese templo estarían bajo un nuevo pacto. Bajo el nuevo pacto ya no se requieren sacrificios de animalitos, porque ya fue hecho el sacrificio perfecto de Jesucristo nuestro Salvador. Y ahora Cristo está construyendo un nuevo templo, lo cual es la iglesia del Señor Jesucristo. Así como Cristo, nuestro Salvador, es el templo humano de Dios, por lo cual Él dijo en el capítulo 12, verso 9 de San Juan: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Muchas personas pensaban que estaba hablando del templo terrenal, pero estaba hablando de su cuerpo, porque en él habitaba en el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo, siendo el templo humano de Dios. Habitó Dios en toda su plenitud. La plenitud de la divinidad moró en él corporalmente, como dice San Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 15 al 24, y también en Colosenses capítulo 2, en donde nos dice que en él habitó la plenitud de la divinidad. Por lo tanto, Cristo es el templo humano de Dios, donde Dios habitó en toda su plenitud. Y desde ese templo, Dios ha extendido su amor y misericordia al ser humano. Y desde ese templo humano, Dios ha hablado a la raza humana. Y ahora, nuestro amado Salvador Jesucristo, cuando murió, fue sepultado y luego resucitó victorioso, ascendió al cielo y como sumo sacerdote entró al templo celestial con su propia sangre para limpiarnos de todo pecado. Él ha estado haciendo intercesión con su propia sangre
en el templo celestial, y cada vez que una persona recibe a Cristo como su Salvador, los pecados de la persona son quitados por medio de la sangre de Cristo, y la persona queda justificada ante Dios como si nunca en la vida hubiese pecado. La persona viene a ser un nuevo hombre, viene a ser un hombre restaurado para Dios morar en él, en Espíritu Santo. Así es el ser humano convertido a Cristo. Ha sido restaurado como un templo espiritual para Dios morar en él. Y ahora veamos lo que San Pablo nos dice en Efesios capítulo 2, verso 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Y ahora somos miembros de una familia celestial, la familia de Dios. ¿Y qué posición ocupamos en la familia de Dios? E qual a posição que ocupamos na família de Deus? Hijos e hijas. E filhos e filhas, La posición más alta e a posição mais alta que una persona puede ocupar en la familia de Dios. na família de Deus. Somos los hijos e hijas de Dios, restaurados a la vida eterna. Somos un templo para Dios morar en nosotros, en Espíritu Santo, en nuestra alma, porque nuestra alma es el lugar santísimo de nosotros, para que Dios more ahí en nuestra alma. Sigue diciendo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Do qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Cada persona como individuo es un templo santo para Dios morar el Espíritu Santo en la persona, y también esa persona es parte de la iglesia de Jesucristo, y la iglesia de Jesucristo, como un cuerpo místico de creyentes, es el templo espiritual de Dios. Para Dios morar en medio de ese templo y hablar en medio de ese templo y traer su bendición a todas las personas pertenecientes a ese templo. El salmista David siempre decía y se preguntaba, ¿quién morará en el templo de Dios, en la casa de Dios? Él quería habitar en la casa de Dios. Él hablaba de que él habitaba en los atrios de la casa de Dios. Y cada creyente, en la edad y tiempo que le toca vivir, vive en la casa de Dios, en la parte correspondiente a ese templo. En el Antiguo Testamento se estaba viviendo en la parte del atrio. Luego del día de Pentecostés hacia acá, se ha estado viviendo en el lugar santo de la casa de Dios, y en este tiempo final estamos viviendo en el lugar santísimo de la casa de Dios, que es la edad de la piedra angular. El salmista decía,
preguntaba en el Salmo 15, verso 1, perguntava no Salmo 15, ¿quién habitará en tu tabernáculo? quem habitará no teu tabernáculo? Y ahora E agora, vean lo que él dice vejam o que ele con relación com relação a los que habitarán àqueles que en el tabernáculo de Dios, en el templo de Dios. Y veremos ahí e aí veremos cómo alcanzamos como alcançamos esa bendición tan grande. bênção tão grande. Capítulo 15 o Salmo 15, Salmo 15, verso 1 en adelante dice: verso 1 em diante diz: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Jeová, quem habitará no teu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Quem morará no teu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, y habla verdad en su corazón. e fala verazmente segundo o seu coração. El que no calumnia con su lengua, Aquele que não difama com a sua língua, ni hace mal a su prójimo, nem faz mal ao seu ni próximo, admite reproche alguno contra su vecino. nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Y sigue hablando E segue falando ahí aí de los que habitarán daqueles que habitarão en la casa de Dios. na casa de Deus. También Também hay otros salmos, há outros salmos, como el Salmo 1 como o Salmo 1 y otros salmos, e outros salmos, donde nos habla onde nos fala acerca com relação de los que habitarán àqueles que habitarão en la casa de Dios. na casa de Deus. Hay uno de los salmos Há dos salmos que nos dice: que nos diz: el limpio de manos o limpo de mãos, y puro de corazón. puro de coração. Por lo tanto, Portanto, toda persona toda pessoa necesita tem a necessidade ser limpio de mano de ser y puro de corazón. pura de coração. ¿Y cómo lo puede lograr? E como pode conseguir? Recibiendo a Cristo como su Salvador, Recebendo a Cristo como seu lavando sus pecados en la sangre de Cristo, pecados, no sangue de Cristo, siendo bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, no nome do Senhor. y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego y lo colocará en su santo templo, que es su iglesia en el Nuevo Testamento. Sigue diciendo en Efesios capítulo 2, No capítulo 2, ya vamos, verso 21 y 22 dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Y ahora E agora, Cristo, por medio de su Espíritu Santo, está construyendo un templo espiritual que es su iglesia, y por consiguiente cada creyente en Cristo es miembro de ese templo espiritual. Y ese templo espiritual es la casa de Dios, el templo de Dios en el Nuevo Testamento bajo el nuevo pacto. Vean en 1 de Pedro capítulo 2, verso 4 en adelante dice: vejam em 1 de Pedro capítulo 2, do verso 4 em diante, diz: acercándoos a él, piedra viva, desechado ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por
Y ahora en el Nuevo Testamento, E agora no Novo Testamento, las piedras con las cuales se construye la casa de Dios as pedras com as quais se constrói a casa de Deus son piedras vivas, seres humanos que reciben a Cristo como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo, son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego, y así obtienen el nuevo nacimiento y son colocados en la casa de Dios, la iglesia de Jesucristo, como piedras vivas. Y ahora pertenecemos a la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo del Nuevo Testamento, la casa en donde la gloria de Dios es mayor que la gloria de Dios en la casa primera. La raza humana cayó de la vida eterna porque pecó contra Dios. Pero Dios prometió que restauraría la raza humana como templo de Dios, porque el ser humano es un templo de Dios, para Dios morar en él como individuo, para Dios morar en el Espíritu Santo en cada persona. Y ahora Dios está restaurando al ser humano a ser casa de Dios, templo de Dios. En esta restauración, la gloria es mayor que la gloria que tuvo la raza humana en el tiempo de Adán. Y ahora el ser humano obtiene el nuevo nacimiento y obtiene el Espíritu de Dios, obtiene así la bendición de venir a formar parte del templo de Dios, la iglesia de Jesucristo, y por consiguiente la persona como individuo también es un templo de Dios, donde Dios mora en Espíritu Santo. De esto nos habló el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 3, versos 5 al 6, cuando dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Y ahora la casa de Dios sobre la cual Cristo ha sido colocado como hijo sobre su casa, somos nosotros. La casa de Dios, la familia de Dios, la descendencia de Dios. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Mas Cristo como filho sobre sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Y ahora esta casa de Dios, E agora esta casa de Deus, que es la iglesia de Jesucristo, que é a igreja de Jesus Cristo, a la cual pertenecemos, a qual pertencemos, es la casa é a casa que tiene la gloria que tem a glória mayor maior de Dios. de Deus, Una gloria mayor uma glória maior que la que tuvo do que aquela que la raza humana en el tiempo de Adán y de todas aquellas personas del Antiguo Testamento. pessoas do Antigo Testamento, Y también e também la gloria a glória en la casa de Dios, la iglesia de Jesucristo, es mayor que la gloria que hubo en el tabernáculo que construyó Moisés y en el templo que construyó el rey Salomón. Y también que la gloria que hubo en la casa que fue restaurada en el tiempo de Ageo. Y ahora esta casa del Nuevo Testamento está siendo hecha con piedras vivas, seres humanos, los cuales también como individuos son un templo para Dios. San Pablo decía
¿No saben ustedes que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y ahora, todos los miembros de la Iglesia de Jesucristo, de esta casa de Dios, como iglesia, también como individuos, son un templo de Dios. Y ahora, ¿cómo venimos a ser el templo de Dios? Recibiendo a Cristo como nuestro Salvador. Y así, la gloria de Dios es mayor en nosotros que lo que fue en tiempos pasados. Ahora, toda persona que quiere ser casa de Dios, templo espiritual de Dios como individuo, necesita recibir a Cristo como su Salvador, lavar sus pecados en la sangre de Cristo, ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego, y así la persona habrá nacido del agua y del Espíritu y habrá entrado al reino de Dios, habrá entrado a formar parte de este templo de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. El día de Pentecostés, San Pedro, predicando, dijo en el capítulo 2, verso 36 en adelante, y el capítulo 4, verso 12, capítulo 4, verso 12, primero dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. El único que puede salvar el alma del ser humano es Jesucristo. O único que pode salvar a alma do ser humano é Jesus Cristo. Él es el único Ele é o único que puede perdonar sus pecados que perdoa seus pecados y los míos, y es el único que con su sangre nos puede limpiar de todo pecado. Él es el único que puede bautizar con Espíritu Santo y fuego y puede colocar en el reino de Dios a la persona, y así venir a formar parte de la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, y también venir a ser como individuo un templo para Dios morar en la persona, en Espíritu Santo. Ahora leemos en el capítulo 2, verso 36 en adelante del libro de los Hechos. Pedro predicando dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. ¿Para qué recibimos a Cristo como nuestro Salvador, arrepentido de nuestros pecados, y somos bautizados en agua en su nombre? Para que recebemos a Cristo arrependido de nossos pecados e somos batizados em água no seu nome? Para ser perdonados Para sermos perdoados y recibir el Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento, así nacer del agua y del Espíritu nascermos da água do Espírito y entrar al reino de Dios, entrarmos ao reino y así tener vida eterna y vivir eternamente con Cristo en su reino. Cristo
No hay otra forma para el ser humano poder vivir eternamente, porque el ser humano de sí mismo no tiene vida eterna. Es mortal el ser humano. El único que tiene inmortalidad es Jesucristo, y Él imparte esa inmortalidad, esa vida eterna a todos los que lo reciben como su Salvador. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. San Juan capítulo 5, verso 24. Y en San Juan capítulo 11, Cristo hablándole a Marta, la hermana de Lázaro, cuando fue a resucitar a Lázaro, le dice Jesús en el capítulo 11, verso 23 en adelante, Jesus, no capítulo 11, do verso 23 em diante. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Le dijo, sí, Señor. Disse-lhe ela, sim, Senhor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir. Y ahora, ao mundo. E agora, las únicas personas que vivirán eternamente as únicas pessoas que viverão eternamente son aquellas são aquelas que viven en la tierra, en el tiempo que les toca vivir en la tierra, que lhes corresponde viver na terra, y creen en Jesucristo porque lo reciben como su Salvador. El que vive y cree en mí no morirá eternamente, dice Jesucristo. Por lo tanto, la única forma de recibir la inmortalidad y vida eterna es recibiendo a Cristo como nuestro Salvador. Él es el que nos transforma interiormente y produce el nuevo nacimiento en nosotros, y el que nos va a transformar físicamente y nos va a dar un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado y joven para toda la eternidad, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Así vamos a ser todos jóvenes como Jesucristo, con cuerpos inmortales, cuerpos glorificados. Esa es la promesa hecha para todos los creyentes en Cristo, conforme a 1 de Corintios, capítulo 15, versos 49 en adelante, donde dice, vamos a ver un poquito antes, capítulo 15, verso 45 en adelante, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último, Adão, em espírito vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Qual o terreno, tais são também os terrenos. Así como, Qual o celestial, tais também os celestiais.
Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. O sea que seremos Ou seja, iguales a Jesucristo, iguais a Jesus, con cuerpos angelicales y cuerpos físicos eternos, glorificados. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. He aquí os digo un misterio. Eis, aqui vos digo um mistério. Y aquí está el misterio E aqui está o mistério de la glorificación da glorificação de la casa de Dios, da casa de Deus, de cada individuo creyente en Cristo como casa de Dios, como templo de Dios, y también de la iglesia de Jesucristo como templo de Dios. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. na verdade nem todos dormiremos, O sea que no todos vamos a morir, ou seja, que nem todos morreremos, pero todos seremos transformados. mas todos seremos transformados. Vamos a ser transformados y vamos a tener un nuevo cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Y entonces ya no nos enfermaremos, no nos pondremos viejos y nunca moriremos. Permaneceremos jóvenes, representando de 18 a 21 años de edad por el milenio y por toda la eternidad. ¿Cuándo será esto? Sigue diciendo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. La trompeta final A trombeta final es el mensaje final de Dios. mensagem final, La voz de Dios, la voz de Cristo, hablándole a su iglesia en este tiempo final. Esa es la gran voz de trompeta o trompeta final. Y los muertos van a ser resucitados en cuerpos incorruptibles. Y nosotros los que vivimos vamos a ser transformados. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esa es la promesa para ustedes y para mí. Y cuando esto es corruptible, vamos a ver, porque es necesario, vamos, el verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isso que é mortal se revista da imortalidade. Es necesario para poder vivir Para poder eternamente, físicamente, en un cuerpo eterno, inmortal, glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Y cuando eso suceda, la gloria de Dios estará manifestada en usted y en mí, y por consiguiente la iglesia de Jesucristo en toda su plenitud. Y esa gloria será mayor que la gloria que tuvo el ser humano allí en el huerto del Edén, y luego a través de las diferentes etapas de la raza humana. El ser humano llegará a la glorificación como llegó Jesucristo, nuestro Salvador. Cristo decía, Padre, glorifica a tu Hijo. Él también decía que el Hijo del Hombre iba a ser glorificado. Y ahora, en el Nuevo Testamento,
La iglesia del Señor Jesucristo va a ser glorificada como Jesucristo fue glorificado. Y por consiguiente, cada creyente en Cristo va a ser glorificado, va a ser transformado y va a tener un cuerpo glorificado como el cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y entonces no habrá muerte que toque ese cuerpo nuevo que hemos de tener. Sigue diciendo, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, E quando esse corruptível seja revestido de incorrupção e esse imortal se revista da imortalidade, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Y así desaparecerá la muerte E assim a morte desaparecerá para nosotros. para nós. Ya entonces Então já no seremos mortales, não seremos mais sino que seremos inmortales físicamente. Ahora, desde el momento que la persona ha recibido a Cristo como su Salvador, ha arrepentido de sus pecados y los ha confesado a Cristo y ha recibido el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, ya la persona ha obtenido el nuevo nacimiento y tiene vida eterna. Pero la parte física todavía es mortal. Necesitamos esa transformación física para ser inmortales físicamente también. Hasta el momento somos inmortales espiritualmente. Ya tenemos vida eterna, pero nos falta la inmortalidad física, la cual va a venir de un momento a otro cuando haya entrado a la iglesia de Jesucristo hasta el último escogido de Dios. Y entonces la gloria de Dios será manifestada en toda su plenitud en su iglesia y en cada miembro de su iglesia, trayéndonos la transformación del cuerpo, y entonces la gloria de Dios estará manifestada en toda su plenitud en ustedes y en mí, y por consiguiente en toda la iglesia del Señor Jesucristo. Los muertos en Cristo regresarán a la tierra en cuerpos glorificados, y así la gloria postrera será mayor que la primera, y así el ser humano será restaurado a ser el templo de Dios, la casa de Dios, donde Dios habitará en toda su plenitud y en donde será manifestada la gloria de Dios en toda su plenitud. En Isaías capítulo 60, verso 7 dice, al final dice, y glorificaré la casa de mi gloria. e glorificarei, e eu glorificarei a casa da minha glória. Dios glorificó Deus glorificou a Jesús, Jesus que era en esos días la casa de Dios, el templo humano de Dios, donde Dios habitó en toda su plenitud. Y Él glorificó ese cuerpo de Jesucristo. Y ahora Dios va a glorificar a cada hijo e hija de Dios, como hizo con Jesucristo. Y va a glorificar a la iglesia, que es la casa de Dios, como cuerpo místico de creyentes. Dios ha dicho, yo glorificaré la casa de mi gloria. Por lo tanto, de un momento a otro, viene la glorificación física, que será nuestra transformación. Y entonces todos seremos inmortales, incorruptibles, todos iguales a Jesucristo, nuestro Salvador. Y entonces la gloria postrera de la casa de Dios será mayor que la primera. Tendremos la doble porción, la porción del bautismo del Espíritu Santo, donde obtenemos el cuerpo angelical teofánico, y luego tendremos en adición el cuerpo físico glorificado,
Y entonces la gloria de Dios estará en usted y en mí en toda su plenitud. Seremos glorificados como Jesucristo fue glorificado. Y así será que la casa de Dios será glorificada en este tiempo final. Así será que la iglesia de Jesucristo será glorificada. Y así estará la gloria de Dios en su casa, su iglesia, como cuerpo mixto de creyentes y en cada miembro de la iglesia de Jesucristo. La gloria postrera, la gloria postrera de la casa de Dios. Hemos visto nuestro tema y ahora toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador, ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo, ha sido bautizado en agua en su nombre y ha recibido el Espíritu de Cristo, ha recibido el nuevo nacimiento, ha nacido del agua y del Espíritu y pertenece a la iglesia de Jesucristo, pertenece a la casa de Dios como cuerpo místico de creyentes y por consiguiente como individuo es también casa de Dios, donde mora Dios en el Espíritu Santo, acá en el alma de cada uno de ustedes y en mi alma también. Y pronto vamos a ser transformados. Ahora, cada persona en el cuerpo mixto de Cristo tiene vida eterna. Y ahora nos falta ser transformados físicamente, lo cual vendrá muy pronto, y eso será la gloria postrera de la casa de Dios. Primero es en lo espiritual y luego vendrá la parte física, la cual estamos esperando. Y ahora toda persona que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador, todavía no pertenece a la casa de Dios, el templo espiritual de Jesucristo. Pero, ¿qué puede hacer esa persona para pertenecer a la casa de Dios, entrar a la casa de Dios y ser parte de la casa de Dios? Lo mismo que nosotros hemos hecho: recibir a Cristo como su Salvador, lavar sus pecados en la sangre de Cristo, ser bautizado en agua en su nombre, y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego, y así nacerá en la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. Así nacerá en el reino de Dios, del agua y del Espíritu. Y así la gloria de Dios estará en usted, manifestándose todos los días de su vida. Primero en el campo espiritual y luego, cuando seamos transformados, entonces cubrirá todo el aspecto físico de nuestro cuerpo, porque tendremos un cuerpo inmortal, incorruptible y glorificado. Cuando ya llegamos a los 40 o 50 años, entonces vemos que realmente necesitamos un nuevo cuerpo, porque el que hemos recibido a través de nuestros padres terrenales se nos ha estado poniendo un poco viejo, y entonces nos quedan pocos años en este cuerpo terrenal. Necesitamos uno eterno y joven para toda la eternidad. Ese será el cuerpo nuevo que Cristo le dará a ustedes y a mí también. Por lo tanto, en esta noche, toda persona que quiere recibir a Cristo como su Salvador puede levantar su mano y estaremos orando por ustedes para que Cristo le reciba perdón de sus pecados y sea bautizado en agua en su nombre, y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego, y así reciba vida eterna y tenga la esperanza de volver a vivir en un nuevo cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador.
Sin Cristo no hay esperanza de vivir en un cuerpo eterno. No hay esperanzas de volver a vivir luego de la vida terrenal que estamos viviendo. La única esperanza que hay para vivir nuevamente es Jesucristo, nuestro Salvador. El que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Si lo crees, entonces decimos como dijo Marta: sí, Señor. Y ahora ha llegado el momento de recibir a Cristo como su Salvador, los que todavía no lo habían hecho en su vida. También los niños de 12 o 13 años en adelante pueden también recibir a Cristo como su Salvador. Y el reverendo Miguel Bermúdez Marín estará orando por ustedes para que Cristo les perdone, les reciba y les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. Y así entren a formar parte de la casa de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo, donde la gloria de Dios está manifestada en lo espiritual y en donde la gloria de Dios en este tiempo final será manifestada en toda su plenitud. Por lo tanto, ha llegado el momento para que los que desean recibir a Cristo levanten sus manos y también pasen acá a la frente para el reverendo Miguel Bermúdez Marín orar por ustedes para que Cristo extienda su amor y misericordia hacia ustedes, les perdone, les limpie con su sangre preciosa, sean bautizados en agua en su nombre y Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y reciban el nuevo nacimiento. Nazcan del agua y del Espíritu y entren así al reino de Dios, a la iglesia del Señor Jesucristo, al templo de Dios, donde la gloria de Dios está manifestada. Con nosotros nuevamente el reverendo Miguel Bermúdez Marín para orar por todos los que levantarán sus manos para recibir a Cristo como su Salvador personal. Ya el reverendo Miguel Bermúdez Marín lo tenemos aquí presente. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y les veré nuevamente el domingo, Dios mediante, en San Pablo, en la actividad del domingo en la mañana, en la dirección donde el reverendo Jan del Corto les dará, luego que el reverendo Miguel Bermúdez Marín ore por las personas que recibirán a Cristo como su Salvador personal. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros el reverendo Miguel Bermúdez Marín. Muchas gracias.